La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre decimos, según el momento en que te estás conectando para escuchar, y por eso te damos la bienvenida a Palabras de Vida, ¿no? Este espacio donde nos detenemos unos minutos para escuchar el Evangelio, dejar que, ilumine nuestra vida y permita que la palabra de Dios vaya transformando nuestro corazón. Bueno, seguimos caminando en este tiempo fuerte de la iglesia que es la Cuaresma. Ya hemos avanzado varias semanas en este itinerario espiritual que nos conduce hacia la Pascua. Es un camino que nos invita a mirar hacia adentro, a revisar la vida, a volver a Dios con un corazón más sincero. La Cuaresma sabemos que no es simplemente un tiempo de sacrificios o de prácticas externas, ¿no? Es sobre todo un tiempo para encontrarnos con lo esencial de la fe, para redescubrir el sentido profundo del Evangelio. Por eso el pasaje que hoy nos propone la Iglesia está tomado de San Mateo y forma parte del conocido Sermón de la Montaña que hemos hablado en muchas oportunidades, uno de los momentos más densos y luminosos de la predicación de Jesús. Allí el Señor nos habla de la ley de Dios, pero lo hace desde una perspectiva nueva, profunda, transformadora, ¿no? Jesús dice algo que puede sorprendernos. Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. No vino a borrar lo anterior, sino a llevarlo a su sentido más verdadero. Es un tiempo, la Cuaresma, es un tiempo hermoso. Estas palabras nos ayudan a comprender que la fe cristiana no es un conjunto de normas frías, sino un camino de vida que nace del amor de Dios y busca transformar el corazón del hombre, ¿sí? Te invito entonces a que estos minutos abramos el alma, pero con sencillez, que podamos escuchar esta palabra como dirigida personalmente a cada uno de nosotros. Que el Señor nos regale la gracia de comprender más profundamente entonces lo que significa vivir el Evangelio. Por eso te invito a que a partir de la música tan importante, ¿no? Y tan esencial también en nuestro programa, a partir de la música podamos invocar al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo hacemos, Maxi? ¿Nos regalás esta canción? Dale. Desciende, Espíritu Santo, desciende fuego de Dios y llena con tu presencia este lugar. Desciende,
Y ahora sí, es tiempo de escuchar el Evangelio, la proclamación del Evangelio. Está Fabiana en comunicación con nosotros y ustedes están todos por allí. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Sí? Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hágase susurro el grito amargo, que brote la esperanza donde hay odio, y los muros nos impiden tender manos. Que tu voz nos devuelva el paso firme, donde el miedo nos hizo descuidados. Que se rompan los diques que retienen un amor que no siempre regalamos. Hágase la luz en la tiniebla, Hágase la luz y la paz en la batalla. Hágase la risa en el sollozo y la cura en el desgarro. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Bien, amigos, la palabra de Jesús que escuchamos hoy pueden parecer estas palabras a primera vista, ¿no? Una aclaración necesaria. En su tiempo había quienes pensaban que su enseñanza, la de Jesús, ¿no?, venía a romper con todo lo anterior, a reemplazar la tradición de Israel, incluso dejar sin valor la ley de Moisés. Por eso Jesús comienza diciendo con claridad: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Y lo remarca, ¿no? No vine a abolir, sino a dar plenitud. Esta frase es fundamental para entender el Evangelio. Jesús no aparece como alguien que destruye lo anterior, sino como quien lo lleva a su sentido más profundo. La ley que Dios había dado al pueblo de Israel, justamente no era un simple conjunto de normas jurídicas. Es decir, era una guía para vivir en alianza con Dios, una orientación para construir una vida justa, ¿no? Una manera de organizar la convivencia humana según la voluntad divina. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas veces esa ley había sido reducida a un cumplimiento exterior, casi mecánico. Se había transformado en una lista de preceptos que se observan con precisión, pero sin que necesariamente hubiera una verdadera conversión del corazón, ¿sí? Bueno, entonces por eso Jesús no rechaza la ley. Lo que rechaza es su reducción a una formalidad, ¿no? Él quiere devolvernos su alma, quiere devolvernos su espíritu, su profundidad. Hablamos de la ley, ¿no? Por eso, dar plenitud a la ley significa revelar su verdadero sentido. Significa mostrar que detrás de cada mandamiento hay un llamado al amor, hay un llamado a la vida, hay un llamado a la comunión con Dios y también con los demás. Entonces, cuando Jesús habla de la ley,
no está pensando en una estructura fría de obligaciones. Ahí me salió la idea. Está hablando del camino que conduce a la libertad, a la verdadera libertad. Y aquí aparece una clave importante para nuestra vida espiritual. Muchas veces podemos caer en dos extremos, o en una religiosidad rígida que se obsesiona con cumplir normas externas, o una actitud superficial que relativiza todo y termina vaciando el Evangelio, lo vacía de su fuerza, ¿no? Entonces Jesús, claro, propone un camino distinto, nos invita a descubrir que la voluntad de Dios no es una carga pesada, sino una guía que nos ayuda a vivir mejor. Entonces los mandamientos no son límites arbitrarios, son caminos de vida, son señales que protegen lo más valioso de la existencia humana, como por ejemplo la relación con Dios, el respeto por la vida, la fidelidad, la verdad, la justicia, el amor. Entonces, claro, en la Cuaresma, por eso viene el texto a colación en este tiempo, en la Cuaresma estamos llamados justamente a redescubrir ese sentido profundo. No se trata solo de preguntarnos qué está permitido o qué está prohibido. La pregunta más importante es otra: ¿qué nos conduce a amar más? Bueno, Jesús viene a mostrarnos que la ley encuentra su plenitud en el amor. Y cuando el amor se vuelve el centro, los mandamientos dejan de ser una carga para convertirse en un camino de vida. Y ahora los dejo con las manos mágicas de Maxi, que va a completar todo esto con una canción, y nos encontramos a la vuelta. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad. En mi alma y salvación, por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad. En mi alma y salvación, por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma, palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Así es, señor locutor, aquí estamos en Palabras de Vida con una comunidad enorme de aquellos seguidores, ¿no? de la radio, del podcast,
hay que nos siguen en redes sociales y que comparten, ¿sí? Te invitamos que si te gusta este contenido, lo puedas compartir, ¿eh? Quizás nunca nosotros hacemos mucha referencia a eso, porque nos parece que quizás ustedes ya eso lo tienen incorporado. Pero bueno, es bueno decirlo si sabés que esto le puede llegar a alguien, si no nos conocen todavía a este podcast o a la radio. Bueno, ayúdanos, compartí este enlace, invita a otros. Acordate que también está la aplicación, que en la descripción podés descargar la aplicación de la radio y bueno, podemos estar en todo momento junto a vos, con programaciones especiales, con ciclos formativos, con música, acompañando el ritmo del día y también el ritmo litúrgico, porque eso se trata nuestra radio. Bien, vamos a seguir con nuestra reflexión. Estamos entonces hablando que Jesús continúa su enseñanza y diciendo algo que podría parecer muy exigente, ¿no? Porque afirma también en este texto que ni una letra de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Y justamente advierte que quien desprecie incluso el más pequeño de los mandamientos será considerado también pequeño en el reino de los cielos. Bueno, estas palabras nos recuerdan que el Evangelio no es una propuesta superficial. Seguir a Cristo implica tomarse en serio la voluntad de Dios. Pero atención, no se trata de una exigencia legalista. Jesús no está invitando a una observancia rígida, fría. Lo que está pidiendo es coherencia entre la fe que profesamos y la vida que llevamos, ¿no? Por eso, la verdadera fidelidad a la ley de Dios no consiste solamente en evitar faltas externas, sino en dejar que la voluntad de Dios vaya moldeando todo nuestro modo de vivir. Mira, por eso el mismo Jesús, a lo largo del Sermón de la Montaña, irá mostrando cómo los mandamientos deben ser entendidos desde su raíz interior. Es decir, no basta con no matar, hay que desterrar el odio. No basta con no cometer adulterio, hay que purificar la mirada. No basta con evitar la mentira, hay que vivir en la verdad. Entonces, el Evangelio siempre nos lleva más profundo, siempre nos invita a pasar de lo exterior a lo interior. Y justamente, queridos hermanos, la Cuaresma siempre nos lleva más profundo, siempre nos invita a pasar de lo exterior a lo interior. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para hacer justamente ese camino. Es decir, no se trata solo de revisar comportamientos visibles, sino de mirar el corazón. Y hablando de mirar el corazón, acá me animé a hacer 3 preguntas que quizás te pueden servir para la reflexión, para la oración. A ver, te pregunto, ¿qué hay dentro de nosotros? Viste que el domingo también veíamos la Samaritana, acá lo reflexionábamos también en la radio, con el padre Leguizamón. Bueno, nos hablaba del agua, ¿no? Del agua. Bueno, ¿cuál es el agua de tu vida? ¿Qué hay dentro de vos? ¿Qué intenciones nuevas, vamos a decirlo así, qué intenciones mueven nuestras decisiones? Esa sería la pregunta. ¿Qué intenciones mueven nuestras decisiones? Y otra pregunta para tu libro espiritual, ¿qué lugar ocupa realmente Dios en nuestra vida? Mira, la conversión que propone el Evangelio es una transformación del corazón. Cuando el corazón cambia, toda la vida empieza a ordenarse de otra manera. Por eso este tiempo cuaresmal nos invita a redescubrir prácticas, ¿no? Prácticas muy sencillas, pero muy profundas. La oración que nos vuelve a conectar con Dios, el ayuno que nos ayuda a ordenar nuestros deseos, la caridad que abre nuestro corazón hacia los demás. Bueno, estas prácticas no son fines en sí mismas, son medios que nos ayudan a vivir más plenamente el Evangelio. Por eso, cuando dejamos que Dios transforme nuestro interior, los mandamientos dejan de ser un peso y se convierten en una expresión, una expresión natural, ¿no? De un corazón que quiere amar. Así que, en definitiva, lo que Jesús nos propone es una vida unificada, ¿no? Una vida donde la fe no quede reducida a momentos rígidos, aislados, sino que impregne cada gesto, cada palabra, cada decisión.
Por eso la Cuaresma es una oportunidad para volver a esa coherencia, para dejar de vivir una fe fragmentada y justamente comenzar a vivir una fe que atraviesa toda nuestra existencia. Maxi, regalanos una canción y después yo vengo sobre el final para despedirnos, porque vamos a dejar que todo esto quede en el corazón. Ya volvemos. Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero. Y bien, queridos hermanos, este miércoles de la tercera semana de Cuaresma, el Señor nos invita a redescubrir el verdadero sentido de su enseñanza. No vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud, a mostrarnos que todo encuentra su centro en el amor. Pidámosle la gracia de comprender su palabra, no solo con la mente, sino con el corazón, que podamos vivir el Evangelio con sinceridad, dejando que transforme nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Que este tiempo cuaresmal siga siendo para nosotros un camino de renovación interior, un tiempo de gracia que nos acerque cada día más al corazón de Dios. Gracias por compartir este momento en Palabras de Vida. Que el Señor bendiga tu camino cuaresmal y te conduzca con alegría hacia la luz de la Pascua. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.